Vamos a leer esta tarde. Continuamos con el tema El Sermón del Monte. Ahora vamos a ver la serie La Advertencia a los Creyentes. Ya vimos otras series más, pero esta tarde corresponde poder desarrollar esa serie, La Advertencia a los Creyentes. Muy bien, en reverencia a la palabra del Señor, estamos de pie y leemos capítulo 5 de Mateo, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Oramos. Padre, gracias por la lectura nuevamente de este capítulo 5, versículos 1 y 2, que por tercera ocasión, ya Dios de los cielos, hacemos, oh Dios, recordatorio o remembranza, Dios, de lo que son estas palabras. Gracias, Padre Santo, por este pasaje de la Biblia, y gracias por todo el Sermón del Monte, porque aprendemos mucho de ello. Padre, en este momento oro para que sea Dios su presencia, el poder de su Espíritu Santo ministrando, oh Dios, nuestras vidas mientras su palabra, Señor, está siendo predicada. Oro para que el entendimiento de cada uno de los presentes, de los que tenemos la oportunidad de ver y escuchar, Dios mío, este mensaje, pueda, Dios mío, bendito de gloria, abrirse, estar abierto a las Escrituras para entender, Señor mi Dios, lo que verdaderamente, oh Dios, usted nos enseña a través de estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que esa bendición pueda, Dios mío, seguir llegando a nosotros esta tarde. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús toda fuerza del enemigo, y en esta tarde, en el nombre del Señor, declaramos un ambiente de gloria, un ambiente de bendición mientras su palabra está siendo predicada. Dios de los cielos, gracias por estar aquí, gracias por su compañía, gracias, Dios, porque su presencia nos da calor. Aleluya, su presencia nos sostiene, oh Dios, y nos fortalece día a día. Gracias, Señor, por esa presencia. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a seguir aprendiendo del Sermón del Monte. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe, y vamos también, hermanos, a seguir comprendiendo lo que significaban esas palabras que Jesús expresó allá en el Sermón del Monte. Viendo la multitud, subió al monte. Gracias a Dios que no dice la Biblia qué monte fue, porque ahora en día tuviéramos los adoradores del monte de Jehová, sin duda, pero la Biblia no dice en qué monte o a qué monte subió el Señor Jesús. Y sentándose para dar una enseñanza formal, así lo hacían los rabinos cuando enseñaban, cuando daban cátedra, se sentaban a enseñar. Entonces Jesús dice, sentándose. Luego vinieron a él sus discípulos, el círculo más íntimo de sus amigos, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Abrió su corazón, su mente, para darles esas palabras, para hacerles conocer las verdades del reino, la profundidad de los asuntos relacionados a la ley de Moisés y los escritos del Antiguo Testamento. Hermanos, he venido diciendo que nuestro Señor Jesús no tenía como propósito enseñar una nueva ley, ni modificar la antigua. Lo que Jesús estaba tratando era de explicar el significado de la moral contenida en la ley de Moisés y en los profetas. Eso es lo que realmente Jesús, nuestro Señor, estaba tratando de hacer comprender a la gente. No estaba enseñando
otra ley, no estaba modificando la antigua. Estaba dando a entender o a explicar lo que significaba la moral contenida en la ley. Por ejemplo, decíamos en la serie pasada que en la ley dice explícitamente: no matarás. Y para los judíos el acto mismo del homicidio era el pecado, pero los pensamientos de asesinar para ellos no eran ningún problema. Pero Jesús dice: pero yo os digo, esto enseña la ley, da a entender lo que realmente es indicio de un homicidio: enojarse contra un hermano, enojarse contra su prójimo. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo es culpable de juicio. Ese es el significado de la moral contenida en la ley de Moisés y los profetas. Para ellos que creían que solo el acto de matar era pecado, Él les dice: desde que ustedes piensan en hacerlo, ya están pecando delante de Dios. La ley decía explícitamente: no cometerás adulterio. Entonces creían los rabinos y la gente que era enseñada por ellos que solo el acto mismo del adulterio era pecado. Pero Jesús dice: pero yo os digo que el que mira a una mujer con codicia ya adulteró, ya es un adúltero. Ese es el verdadero significado de la moral contenida en la ley y los profetas. Jesús no estaba dando otra ley, Jesús no estaba modificando la antigua, simplemente les estaba haciendo entender lo que realmente significaba la ley. Por eso dije al principio, estamos aprendiendo mucho más de este sermón del monte. En la serie antepasada estuvimos viendo las 8 bienaventuranzas. En la serie pasada estuvimos viendo acerca de las leyes del reino, sobre matar, sobre la oración, sobre pleitos civiles, sobre cometer adulterio, sobre el divorcio y volverse a casar, sobre guardar compromisos, sobre la venganza, sobre el amor, sobre las dádivas, y enseguida sobre la oración, cuando habla solas con Dios, reconociendo la omnisciencia del Padre y el modelo de la oración, y también las condiciones para que la oración sea contestada. Y finalizamos hablando sobre el ayuno, dando a conocer de esta manera las leyes del reino. Ahora vienen las advertencias a los creyentes, a los discípulos del Señor. Vaya conmigo por favor al capítulo 6 inmediatamente, versículos 19 al 24, dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Detengámonos un momento. Dice nuestro Señor Jesús ahora advirtiendo a sus discípulos: no se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde no va a llegar ningún insecto, no va a llegar nada que pueda corroer, no va a llegar nada que pueda destruir, dañar su tesoro. En el cielo, nada de eso va a poder dañarlo. Pero muchos se habían hecho tesoros en la tierra, incluso en nuestros días, mucha gente se ha hecho tesoros en la tierra. Y recuerde que el Señor mismo dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. O sea, si el tesoro son los bienes materiales, el corazón está inclinado a los bienes materiales. Pero si su tesoro es Dios, el cielo, las promesas de Dios, entonces su corazón está inclinado hacia Dios el Padre. Entonces dice Él: no se hagan tesoros en la tierra. Eso, hermanos, es para que podamos entender lo que realmente puede dañar nuestra vida
si nosotros nos preocupamos, nos afanamos por hacernos tesoros acá en la tierra. Yo creo que realmente el Señor ha dado muchos dones, y a los que le ha dado esos dones le ha permitido disfrutar de ellos. Eso dice el proverbista, pues realmente es claramente es un don de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros procuramos buscar las riquezas del cielo, sin duda alguna vamos a tener también sano nuestro corazón, lo vamos a tener seguro, o sea, vamos a tener la seguridad de que nos está yendo bien y nos irá bien en la vida futura si nuestro tesoro está en los cielos, porque a ello también acompañan nuestras intenciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el Señor: no se hagan tesoros en la tierra, o sea, no pongan la confianza en las riquezas. Eso es lo que dice el Señor: no pongan la confianza en las riquezas, porque aquel que puso ya su confianza en las riquezas, ya, hermanos, está quedando mal delante del Señor, pues su palabra dice que nosotros debemos confiar única y exclusivamente en Dios nuestro Padre eterno. Alabado sea su nombre. También advierte en contra del doble ánimo. En los versículos 22 al 24 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo primero, hermanos, a considerar acá, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Es nuestro ojo como la ventana del alma. O sea que si esa ventana está opacada, si esa ventana no está en una condición muy libre, por decirlo así, para que entren los rayos de luz de Dios, entonces el alma estará en tinieblas. Por eso dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, hermanos amados, si nosotros no tenemos muy clara visión sobre nuestra condición espiritual, sobre nuestra vida, nuestro proceder, si no estamos muy definidos, si no estamos definidos en las cosas del Señor, tenemos serios problemas. Entonces debemos hacer conciencia, porque dice: así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, si por esa ventana penetra la luz, habrá claridad adentro. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos bien las cosas para el Señor, no cabe la menor duda que tenemos nuestra luz alumbrando dentro de nosotros mismos. Entonces dice además: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si las intenciones de nuestros corazones es hacer lo malo, ciertamente estamos en problemas, porque lo que allí hay dentro es tinieblas. La ventana que alumbra el alma está opacada y no puede entrar la luz del evangelio de Cristo. Y por eso, hermanos, entonces está en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, la gravedad del asunto es muy fuerte, porque si hay más tinieblas que luz, eso indica que tenemos problemas con Dios. Pero si en nosotros hay luz, estamos o permitimos que la luz de Dios nos ilumine, eso sí que trae buenos resultados.
Entonces dice claramente el Señor, no podemos ser de doble ánimo. Luego advierte enseguida en contra de la preocupación y la ansiedad, versículo 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, pregunta el Señor. Y él mismo responde. Hermanos, ciertamente planear para el mañana será de beneficio. Afanarse para el mañana será perdición. Debemos tomar en consideración las palabras de nuestro Señor Jesús y darle, como dijo él, a cada día su propio afán. Porque si desde hoy el afán llega para el día de mañana, usted no vivirá su presente, sino que siempre vivirá afanado. Como dije hace un momento, planear para el mañana, eso será de beneficio, pero afanarse para el mañana, entonces traerá ruina. El Señor sigue diciendo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, la vida es más valiosa que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Luego pone un ejemplo el Señor. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Él no está diciendo que las aves del cielo sean holgazanas, que no hacen nada, porque hasta ellas mismas tienen que buscar el granito de comida, ¿sí? Hasta ellas mismas tienen que buscar el granito de comida. Entonces, él lo que está dando a entender es que Dios se encarga aún de proveerles a ellas, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Amén. Entonces dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es lo que el Señor nos dice. Ustedes tienen más valor que las aves. Ustedes tienen más valor que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pregunta el Señor y él mismo da la respuesta. ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? En el idioma en que se escriben esas palabras puede significar también, ¿quién de ustedes, por más que se afane, podrá alargar más sus días? Nadie. La respuesta es nadie, absolutamente. Entonces dice el Señor, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El afán, hermanos, lleva a las personas a ser cortas de fe. Lleva a las personas a pensar en que Dios no es capaz de proveer, en que Dios no podrá hacer lo imposible para bendecirlo a usted. Pero le tengo esa noticia: Dios sí puede cambiar las cosas. Dios sí puede hacerlo hasta lo imposible si es necesario para ayudarle, para bendecirle. Pero Dios sigue advirtiendo sobre la preocupación y la ansiedad por el mañana. Cuidado con ello, hermanos, cuidado con ello. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Las personas que no me conocen, dice el Señor, los gentiles, ellos
hacen todas estas cosas, no tienen fe, y ustedes no deben de comportarse como ellos, porque su Padre sabe que ustedes sí tienen necesidad. Amén. Hermanos, Dios no pasa por alto ninguna de las necesidades que tengamos. Yo creo que si alguien piensa diferente es porque el enemigo le ha cegado el entendimiento, pero la palabra, hermanos, en esta tarde nos hace entender de que Dios no pasa por alto ninguna de esas necesidades que tenemos. Amén. Y muchas veces nosotros dejamos de recibir por la razón de que la fe nos falta. Por eso dijo el Señor: hombres de poca fe. ¿No hará con ustedes esto también, hombres de poca fe?, pregunta el Señor. Entonces, esa falta de fe es la que a nosotros a veces nos hace perder o dejar o poner un alto a esas respuestas o recompensas que han de llegar por una fe genuina. Entonces, hermanos, las palabras del Señor son bastante claras sobre este asunto. No debemos preocuparnos y volvernos ansiosos por el mañana, porque Dios conoce nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al capítulo 7. Y aquí la advertencia es en contra de juzgar. Dice en los primeros versículos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Cuando el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados, Él no está diciendo que todos los juicios hechos aquí en la tierra son pecado, porque entonces se contradeciría a sí mismo. Pues la palabra del Señor dice en 1 Corintios 5 que hay casos que se deben de juzgar. También el capítulo 18 de Mateo enseña sobre cómo proceder a una disciplina para un hermano. Entonces hay juicios que ameritan, pero hay juicios que realmente no debemos nosotros de llevarlos a cabo si en nosotros pasa lo siguiente: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es lo que el Señor realmente prohíbe ahí. Cuando hay una basurita en el ojo y yo, teniendo esa basura en mi ojo, quiero ayudar o quiero llevar a juicio. Sí, porque no sería ayudar, sino llevar a juicio, condenar, juzgar a aquel que para mí tiene una viga, aunque es todo lo contrario. El Señor dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Entonces todo lo contrario. No soy yo el que tengo la basurita en el ojo, sino la viga. Y el otro tiene, si bien es cierto, una basura en su ojo, pero es más grave aún mi asunto. Entonces tengamos mucho cuidado cuando se trate de juzgar. El Señor nos advirtió sobre juzgar mal, sobre asegurar cosas que no hemos visto y no hemos oído. Entonces cuidado con esos juicios. Cuidado con esos juicios. Porque con el juicio con que juzgáis, dijo el Señor, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Así como tú mides, te volverán a medir. Usa la matemática el Señor. Así, con esa medida con que tú mides, llegará el juicio para ti también, y con ella te volverán a medir a ti. Por eso mucho cuidado con llevar cosas a juicio, que nosotros no somos testigos, que nosotros no somos conscientes de haber visto, de haber oído. Ya es tiempo de que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos y con nuestros hermanos, incluso con todos los que nos rodean. Es tiempo de que nosotros, al asegurar algo,
seamos testigos de haber escuchado y de haber oído también aquello. Cuidado con hacer juicios premeditados, juicios que a usted lo llevarán después a entrar en ellos y será juzgado con la misma medida con la que usted midió. Por eso el Señor advierte a los creyentes contra juzgar injustamente. Dice el Señor entonces: ¿o cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué dice el Señor? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchos actúan de esa forma, con hipocresía. No sé si usted ha visto a alguien por ahí así, pero hay personas que hablan sobre algo del hermano y realmente no se han dado cuenta que ellos mismos están cargando una viga, porque mientras hablan sobre la paja del hermano, ellos están también metidos en el mismo problema, en el mismo asunto. Y eso es propiamente hipocresía. Incurrir en hipocresía. Cuando yo trato de juzgar a un hermano por una falta y yo mismo estoy cometiendo también esa falta. Cuidémonos de ser hipócritas, hermanos. Cuidémonos. Bueno, son las palabras de nuestro Señor Jesús, con mucho amor para nosotros. Bendito Dios. También nos habla, nos advierte en contra de la incredulidad. Porque si bien es cierto, aún dentro de la iglesia también hay mucha incredulidad. Por eso los versículos siguientes dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esas son las promesas del Señor. Note lo que dice: pidan y se os dará, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá. Entonces él dice claramente: la puerta está abierta para los que quieran pedir. Pueden pedir y van a recibir, pero más adelante condena la incredulidad. Pregunta: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Quién de ustedes lo haría? Yo creo que nadie le daría una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién lo haría? Nadie. Él dice: nadie. Pues si vosotros, siendo malos, nos revela, el Señor nos hace recordar nuestra naturaleza pecaminosa, llena de maldad. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Oigan, si ustedes lo hacen, si ustedes que son malos, de naturaleza pecaminosa, que de continuo sus pensamientos están inclinados al mal, si ustedes lo hacen, ahora dice el Señor: cuanto más vuestro Padre, pregunta, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ya vamos a ver eso en un momento. Hermanos, ahí está clara la condenación sobre la incredulidad. No debemos ser incrédulos en la manera de pedir delante del Señor. No debemos de llenarnos de dudas o sobrecoger dudas o temor de qué puede pasar. Dios nos dice: pidan y reciban, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá. Gloria a Dios. Entonces cierra el Señor diciendo: y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tú quieres que te respeten, respeta. Tú quieres que te traten bien, procura tratar bien a la gente. Tú quieres que te amen, aprende a amar. Ese es el resumen de la ley y los profetas, dijo el Señor.
Enseguida tenemos la advertencia en contra del egoísmo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo que he mencionado también es parte de esto que quiero que usted aprenda acerca del egoísmo. Amén, porque ese pecado también es contagioso, es contaminante. Muchas personas son tan egoístas que simplemente su preocupación es solamente el yo. Todo lo que tendría que ser para bien, eso debe de ser para mí. Todo lo bueno debería ser para mí. Eso es ser egoísta, no pensar en los demás. Por eso el Señor dice: y todo lo que los hombres, o todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haz tú lo mismo con ellos también. En otras palabras, no seas egoísta en el trato con los demás. No seas egoísta, no te limites a hacerle un bien a otros, porque también otros necesitan ese bien. No seas egoísta tratando de no estar de acuerdo por el bien que se le hace a otro, cuando realmente tú quieres que se te haga a ti. Eso es egoísmo, cuando vemos que a alguien se le hace un bien y nosotros decimos: a esa persona, ¿para qué? A ese hermano no hubiera sido. Y por ahí continúa la cosa. Entonces eso es egoísmo, porque más bien quisiéramos que para nosotros fuera aquello y no para los demás. Entonces el Señor dice: si ustedes quieren que los hombres hagan bienes con ustedes, entonces hagan ustedes también con ellos lo mismo. No sean egoístas, dice el Señor. Amén. Así es que advierte sobre el pecado del egoísmo. Cuidado con ello, hermanos. Enseguida los versículos 13 y 14 advierte en contra del camino de perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos contrastados, dos puertas, una ancha y otra estrecha. El Señor advierte en contra de ir por ese camino ancho, el camino que lleva a la misma desgracia, que lleva a la perdición. Entonces dice Él: cuídense de no ir por el camino espacioso, porque es ahí donde la gente ve las cosas más fácil. No, pues aquí está bien fácil hacerlo de esta manera, así sí está bien fácil. Incluso hay iglesias donde dicen: aquí se habla mucho del amor, no se le golpea al hermano, y quieren ir por ese camino. Pero esto no es tan sencillo como lo acabo de decir. Cuando me refiero a que hay personas que dicen: aquí sí hay amor, no golpean al hermano, no me estoy refiriendo a que lo está haciendo correctamente el líder de X congregación. Lo que estoy diciendo es que hay personas que ya no quieren que se les amoneste el pecado, ya no quieren que se les hable la palabra de Dios así como está escrita. Ahora quieren, hermanos, solo puro entretenimiento, solamente hablar de que Dios nos ama. Sí, eso debemos recordarlo todos los días si es necesario. Dios nos ama. Amén. Pero es necesario decir muchas veces que tan grande es su amor, que por amarnos tanto Él nos disciplina algunas veces, ¿sí? Entonces, hermanos, dice el Señor: cuidado por ir por el camino ancho. Vayan por el camino estrecho, les va a costar. Si bien es cierto, traerá muchos espinos, abrojos, traerá dificultades, habrán tropiezos, pero sigan por ese camino. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Hebreos 12:2: pongan los ojos en Jesús. Si usted no quita la mirada de Jesús, allí va a estar siempre, aunque dando cabezazos a veces, pero allí va a estar, hermano. Pero aquel que quita la mirada de Jesús, apenas un problemita, lo primero, al mundo de nuevo.
al mundo. ¿Por qué? Porque su mirada no la puso en Jesús. La puso ya sea en el pastor, en el hermano, en la hermana. Muchos se desaniman por eso. Y yo pensé, dicen algunos que no están perseverando, que en la iglesia no era así. Yo no sé entonces qué discipulado le dieron. Si la persona que viene llegando tiene que saber, incluso cuando se le llama, se le dice, mire, no le aseguro que esos problemas desaparezcan de una vez, pero el Señor dice, vengan a mí como estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Promete ayudarles con el problema, aunque no los quite de una vez. A la gente se le hace conciencia de lo que verdaderamente es el camino del Señor, para que el día de mañana no diga, me equivoqué de lugar, me equivoqué de lugar, no era aquí donde debía estar. Muchos allá afuera están así, lamentando su triste situación. Pensé que en la iglesia no era así. Pensé que en la iglesia solo iba a hallar amor. Sí, en la iglesia se halla amor, pero también se encuentran pruebas. El Señor dijo, vayan por el camino angosto. Y transitar por ese camino es muy difícil. Traerá dificultades para todos mis discípulos, dijo el Señor. Estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Es difícil entrar, pero sí se puede entrar. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo quiero animarles a perseverar siempre en el Señor. Que por ningún motivo abandonemos la cruz que llevamos. Hay que seguirla cargando hasta llegar al lugar indicado, donde el Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Ahora nos advierte en contra de los falsos profetas. Vamos avanzando, ya nos falta poco. Guardaos de los falsos profetas, porque estos vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado con ellos. Cuidado con sus predicciones, con sus palabras motivacionales. Dice el Señor que te prosperará. Vienen tiempos de prosperidad. Vienen tiempos de prosperidad. Y lo que a este mundo le vienen son juicios. Cuidado con los falsos profetas. Y yo te bendeciré, dice el Señor. Así dice por boca de su siervo. Yo te bendeciré. Yo te daré todo lo que me pidas. Falsos, porque realmente, hermanos amados, nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Necesitamos ser pulidos por el molde de Dios. No solo es, vengan y tomen todo, vengan y aquí está. Si Dios dice, yo le daré, pero Él sabe de qué manera y cómo y cuándo hacerlo. Amén. Pero muchos van con la mentira de que esto así se va a dar, así, espontáneamente, como un rayo tan veloz. Y yo te daré todo, y yo te bendeciré. ¿Cuánta gente hay a través de redes sociales? Y mucho cuidado ustedes, hermanos, que van a las redes sociales. Ustedes deben de ser cuidadosos, porque muchos falsos profetas se encuentran ahí. Mire, para darle un ejemplo, hay videos de personas que dicen, tuve un encuentro con el Señor. Hoy este día estuve en montañados, a ver en qué cerro. Ni siquiera da demostrar que estuve montañado, como dicen, buscando del Señor, buscando de la presencia de Dios. Y Dios me dijo que tiene una palabra para las naciones. Y Dios dice esto para las naciones. Si lo que Dios tiene para las naciones aquí está escrito. Pero ese video recibe una cantidad enorme de visitas, porque la gente se deja llevar por el sensacionalismo, por las emociones. A la gente eso es lo que le gusta. Cuidado, ustedes tienen que saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
entre lo que habla un profeta verdadero y entre lo que dice un profeta falso. Crea más bien, hermano, por humilde que sea, alguien que se pare en este altar y toma y abre la palabra de Dios y lee esas palabras. Crea más bien a esas palabras que lo que alguien puede decir allá afuera, que no tiene ningún respaldo en la palabra del Señor. Los mensajes sanos, las buenas enseñanzas, esas reciben pocas visitas. Pocos se interesan. Muy aburrido. La gente le gusta aquello que le toque sus emociones. Que le toque sus emociones y que le haga pensar que realmente vienen tiempos mejores. Sí, para el que esté preparado en Cristo le vienen tiempos mejores. Los que los iremos con Cristo, pero al mundo nada que ver. Al mundo no le vienen tiempos mejores, le viene tiempo difícil, cual nunca el mundo lo ha vivido. Amén. Así que digo el Señor, cuidado con los falsos profetas. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, ustedes notarán que ese profeta, entre comillas, no tiene nada de creyente. Hay personas que usan los altares, se suben de una sola vez al altar y comienzan a motivar al pueblo. Tienen esa habilidad de llamar la atención y tocar las emociones. Y Dios dice esta tarde que viene derramando de su presencia, de su poder, y no ha leído ni siquiera la palabra de Dios. Y no ha leído ni siquiera la palabra de Dios. Y uno dice, ¿y a qué hora va a leer el hermano la palabra de Dios? ¿Cuándo la va a leer? Pero ya se subió al altar y empieza a correr de aquí para allá, de allá para acá, y empieza a llamarle la atención con sus gritos, con sus ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están despiertos? ¿Y cuántos son de Cristo? Y empieza y bueno, y dice, esto está bueno, dice el hermano, esto está bueno, pero los que disciernen, dice, ¿y cuándo va a abrir la Biblia y va a tomar la cita para leerla? ¿Cuándo? Así me tocó en una ocasión a mí. De pronto y llega ese falso profeta de República Dominicana, vino al Salvador. Bueno, estábamos ya sentados cuando de repente sube al altar y empieza a correr de un lado para otro. Y empieza la gente solo a verlo y a escuchar aquello que él le traía. Y nosotros esperando, pues, a qué hora va a abrir la Biblia y va a leer, pues. Y de manera que terminó de hablar lo que iba a hablar y nunca leyó la Biblia. Falso profeta. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta discernir todo lo que hay en el pensamiento, en el corazón. Entra, discierne todo. Las intenciones del corazón quedan desnudas ante la poderosa palabra del Señor. Y por ello se aplauda, mire, por su palabra hay que aplaudirlo fuerte. Cuidado con esos falsos. Cuidado. Habrá quizás oportunidad algún día que por ahí vayamos. Usted quizás vaya conmigo a alguna salida y de repente vemos a uno de esos. Solo le voy a hacer señas. Ya sabe, ¿verdad? Vámonos. A esos no se les oye. A esos no se les atiende. Allá anda un montón de gente botando, hombres botando gente. Falsos. Y una botadera y una regazón de gente tirada en el suelo ahí. Óigame, y la gente colabora con esto, pues, y es que apenas lo empuja, ya la gente está... Y colabora. Ya cuando ya la persona está ya por caer, entonces vienen dos por detrás y ya lo agarran. Ya se desploma el mismo. Y ya cae. ¿Y qué recibió
Le dijo algo el Señor en ese éxtasis. Le aseguro que no le dijo nada, porque solo permitió que sus emociones lo controlaran. Por ahí andan muchos de esos falsos, botando un montón de gente a pared de la gente, después sacudiéndose el polvo, porque los han dejado todos empolvados, todos sucios. Ahí están, cuidado, dijo el Señor. Ellos vienen con apariencia de piedad, vienen aparentando ser buenos, pero ellos son falsos. Amén. Dios es bueno. Por algo quiso el Señor que me detuviera un poquito más ahí. También advierte en contra de la profesión ligera de salvación. Versículo 21 en adelante hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, mire, en angustia, es más, los que están en el mismo infierno ahora sí le reconocen como Señor. Señor, ayúdame. Señor, sácame de aquí. Pero claramente dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es guardar su palabra, es poner en práctica las enseñanzas de la palabra del Señor. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces dice él, no todos, solo porque me nombren Señor, van a tener entrada al reino de los cielos. No, de ninguna manera, dijo él. Solo aquel que obedezca mi palabra, solo aquel que se someta a mis enseñanzas, que viva por estas verdades, este sí tiene la entrada al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oiga, mire, estos ingratos ni siquiera le dicen Señor por amarte, por haberte amado, sino que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos ingratos, estando en el juicio, ni aún así se arrepintieron, porque lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Ellos no le dicen Señor, yo te amé y por ello hice esto y lo otro. No, sino que Señor, pero si acuérdate, en tu nombre hicimos milagros, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos cuantas cosas. Señor, soy tu siervo, soy tu hijo, Señor. Pero él reitera, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y entonces les declararé, no hay peores palabras que estas. Usted puede soportar que su hermano, su padre, su madre, su esposa se las digan, pero que Cristo Jesús le diga, y yo declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo más terrible que puede existir, hermano. Eso es lo más terrible y a la vez triste, porque cuando Jesús dice, les declararé, nunca os conocí, desde ahí el Señor le dice, ustedes no merecen tener parte conmigo, y les dará la espalda. Entonces apártense de mí, hacedores de maldad. Será triste, será lamentable. Procuremos, hermanos, cubrirnos o vestirnos con vestiduras de santidad, de verdadera santidad, y no de apariencia religiosa. Amén. Porque esa apariencia religiosa es la que Jesús
condenó de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los celotes y de aquellos y de todo lo demás que se buscaban el poder religioso, tener el primer lugar en cuanto a la religiosidad, cabe mencionar. Entonces Jesús condenó la apariencia religiosa de ellos. Por eso digo, no nos vayamos nosotros a vestir de vestiduras de religiosidad falsa, hermanos. Vistámonos de santidad para poder tener parte con Cristo cuando Él nos llame a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Advierte también en contra de vacilar. ¿Y esto a qué se refiere? Los versículos siguientes: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuáles palabras? Todas las que ha venido mencionando desde que empezó a decir. Sentándose, dice el escritor, abrió su boca. Desde que él empezó a abrir su boca, dice el Señor: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Es decir, él supo poner bien su fundamento, lo puso sobre la roca. Vino el juicio, él estaba cobijado con la justicia divina, con la justicia de Cristo. Entonces, por eso su casa permaneció firme. Pero vea, sigue diciendo el Señor: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí podemos diferenciar dos personas, una insensata, una prudente. Edificaron uno sobre la roca, el otro sobre la arena. Y el juicio probó a los dos, probó la casa de ambos. Pero uno salió aprobado, el otro fue reprobado. Aquel que no escucha y no pone por obra las palabras del Señor, ese es reprobado. Pero es aprobado aquel que oye sus palabras y las pone por obra. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las palabras de Jesús llevaban autoridad, y esas palabras también han marcado nuestros corazones. Hermanos, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte nos deben de llevar a nosotros a autoexaminarnos cada vez que las leamos, cada vez que aprendamos de ellas. Espero no hayamos pasado por alto ninguna de las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dio a través del Sermón del Monte. Y digo nos dio porque también para nosotros son estas palabras. Espero que seamos de aquellos que fundamentamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Si nosotros edificamos de esa manera, o sea, oyendo y haciendo, o sea, poniendo en práctica las palabras del Señor, somos bienaventurados. Seremos dichosos, como dijo el Señor cuando habló acerca de las bienaventuranzas. Pero cuidado con tener en poco las palabras que nuestro Señor Jesús ha dejado escritas, porque ello puede traer total ruina a aquel que no las pone por obra. Por lo tanto, yo le animo a usted a seguir poniendo en práctica las palabras del Sermón del Monte. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y de esa manera cerramos habiendo visto las advertencias que Jesús hace a los creyentes. Mientras usted inclina su rostro, a lo mejor a través o detrás de las cámaras haya alguien interesado en arreglar su vida con Jesús. Me gusta aprovechar estos momentos porque
probablemente en alguna que otra oportunidad haya quien decida entregarse al Señor Jesucristo. Si usted que nos está viendo y escuchando detrás de las cámaras no tiene a Jesús en el corazón, esta tarde yo le animo a que usted arregle su vida con el Señor, a que usted le entregue su corazón a Jesús y que de ahora en adelante sea Él su Señor. De ahora en adelante usted pasará a ser un creyente más si usted confiesa a Jesús como su Salvador. Para ello yo le invito a hacer una oración y a decirle: Señor Jesús, ese día yo te entrego mi corazón, reconociendo que soy pecador y que necesito la limpieza de mis pecados. Quiero que me perdones, Señor, que limpie mis pecados con tu sangre y que de ahora en adelante mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Dios, gracias por salvarme. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Desde ahora, por la fe, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Una oración de esas, con todo el corazón, los llevará a ustedes a ser hijos de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y en esta tarde yo sé que hay necesidades entre nosotros. Pidamos que Dios va a responder. Dios es bueno y Dios ve la fe de cada uno de nosotros. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por su palabra. Dios, gracias por habernos permitido cerrar esta tarde esta serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Gracias, Dios, porque usted nos bendijo por la enseñanza que trajo, Dios mío, en estas series. Gracias, Dios, hemos aprendido sobre las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y las bienaventuranzas continúan. Gracias a Dios, porque también aprendimos que usted vino para cumplir la ley, para dar, Dios mío, el significado moral de la ley contenida, oh Dios, en el libro de Moisés y en los profetas. Gracias a Dios, porque hemos entendido que aún con nuestras intenciones, si son malas, pecamos delante de su presencia. Hemos entendido, Señor, muchas cosas más. Entre ellas, Padre, hemos recibido advertencias. Gracias por hablarnos y advertirnos contra el egoísmo, contra los falsos profetas, contra edificar, Dios mío, en cimientos o hacer casas, Dios mío, donde no esté bien fundamentada. Dios, gracias por hacernos todas esas y otras advertencias más. Gracias por hablar a través de su palabra. Dios, y esta tarde, Dios mío bendito, queremos hacer súplica delante de usted, Padre amado, para que usted fortalezca la fe de aquellos que están debilitados, para que usted, Dios mío, levante los ánimos de aquellos que están decaídos. Señor de los cielos, oramos por todos los hermanos que pasan momentos difíciles en sus vidas espirituales, que sienten, Dios mío, que ya no pueden más. Dios de los cielos, que sienten, Dios, que ya no pueden más. Dios mío, esta tarde, Dios, oramos para que sean fortalecidos en el nombre poderoso que sobre todo nombre. Bendito sea Dios. Padre Santo de gloria, fortalezca la vida de aquellos hermanos que sienten que ya no pueden más avanzar. Dios de gloria, le pedimos que los levante, que los fortalezca, Jesucristo de Nazaret. Alabado sea su nombre. Mire, Dios mío, aquellos hermanos que están orando, que están pidiendo respuesta. Alabanza a Dios. Usted dijo: pidan y se dará, se le dará. A todo el que pide recibe,
y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Son las palabras del Señor. Padre Santo de gloria, sea usted obrando conforme a la necesidad, Padre eterno. Glorifíquese. Glorifíquese Dios. Padre, mire los hermanos que están allí enfermos, que han venido enfermos, que quedaron en sus casas enfermos. Dios del cielo, suplicamos, Dios mío, que usted ponga su mano. Dios, que obre sanidad. Suplicamos la sanidad para aquellos hermanos que están enfermos. Dios, esta tarde que se libere poder. Dios mío bendito, se lo suplico, que se libere poder de su presencia para que sean restaurados, para que la salud de ellos se restaure. Dios del cielo, obra esta tarde, por favor. Obra esta tarde, Dios mío, se lo pido, trayendo sanidad, sanando a los enfermos, libertándolo, Dios mío. Santo Dios de gloria, Santo Dios de gloria, Dios bendito de poder. Suya es la gloria, suyo es el poder, suya es la alabanza. Santo Dios, porque nada hay imposible para Él. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Padre Santo, también oramos, Dios, pidiéndole las fuerzas para poder seguir por este camino angosto. Muchas cosas indeseables se atraviesan en el camino. Muchas situaciones adversas han llegado y llegarán, pero pedimos su fuerza a Dios. Pedimos su fuerza a Dios. Pedimos su fuerza. Gloria a Dios. Hermano, fortalezcase en el Señor. Fortalezcase. Oh, santo Dios. Porque si usted no se fortalece en el Señor, no podrá resistir los dardos del diablo. No podrá. Fortalezcase en el Señor. Hay gente que ha descuidado la oración, y Dios esta tarde quiere que usted se anime, que usted recobre fuerzas para que ore, para que ore. Hay algunos que han descuidado la oración. Vamos, 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 fortalezcas en el Señor. El diablo no juega con nadie y usted no puede estar descuidado. Usted no puede pasar desapercibida las acechanzas del diablo. Él atentará contra su vida. Él querrá que usted deje al Señor, que usted abandone su cruz. Pero esta tarde recobre fuerzas. Levante ánimos en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Levántese esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquellos que no están orando, el Señor les habla. Ay, Dios mío. Dios mío. Restaure esos altares. Dios mío, levante los ánimos de aquellos que ya no tienen ánimo de orar, que ya no sienten deseo de orar en ningún momento, que ya no se gozan en los cultos. Santo Dios de gloria, no ignoramos las acechanzas del diablo, las maquinaciones del enemigo. Señor de los cielos, levántelos, Señor, levántelos. Levante esa fuerza de aquellos que han decaído en fe.
que se fortalezcan esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.